Gracias por ser fieles a nuestro programa que hemos dado en llamar Status Report. Hoy con Sergio Zapena, que él está en Mariano Roque Alonso. Yo estoy aquí en el barrio Seminario, en Asunción. Ya somos sexagenarios casi con Sergio. Tenemos que tener sentido del humor. Gracias. Y entonces, con esta... ¿Qué tal, Sergio? Y con esta pandemia que rebrota y con esta cuarentena inteligente, solo la cuarentena es inteligente porque nosotros realmente nos falta todavía mucho para entender las señales de los tiempos, tanto al sector público, al sector privado, a los analistas. Es importante ir entendiendo las señales de estos tiempos, donde casi todos, absolutamente todos, los hacedores de políticas públicas tienen tres problemas. Número uno, la pandemia, la cuestión sanitaria. Número dos, la recesión económica, que inclusive los hacedores de políticas públicas tienen que tener una recesión como política pública deliberada, intencional, como medida sanitaria, claro, como medida de salud. Y en algunos casos, como los Estados Unidos, el señor Trump tiene el problema de la crisis racial. En el Brasil, el presidente Bolsonaro tiene dificultades para unificar las políticas sanitarias en todos los estados. Y aquí en Paraguay, el señor presidente tiene tres grandes problemas. Yo creo que ahora tiene cuatro. La cuestión sanitaria, la cuestión de la recesión económica, la operación cicatriz, que se abre otra vez ahora con esta cuestión de las denuncias del señor Messer en la delación premiada, que comienzan a salpicar a su nuevo asociado o a su aliado coyuntural en esta operación cicatriz. Y en cuarto lugar, eso es permanente en Paraguay, la corrupción, los problemas de transparencia en la ejecución de, sobre todo, de las compras públicas. Y con esta introducción quiero saludar a la señora Claudia Fischer para ver un poco cuál es su visión desde la capital departamental de Concepción con respecto a estos elementos o a este escenario pandémico, recesivo, corrupto y cicatrizado. Cuatro elementos. En Asunción, la visión de ellos desde Concepción sobre dónde está el poder en Asunción y la visión que ellos tienen sobre el escenario allí, local. Muy buenas tardes, señora Claudia Fischer, desde Concepción. Muchas gracias, doctor. Un gusto compartir con todos ustedes esta mesa de diálogo para que también puedan tener ustedes una visión de lo que ocurre aquí en la capital departamental y en el primer departamento. Nosotros siempre fuimos conocidos como el segundo departamento más pobre del Paraguay después de San Pedro. Y en ese sentido tenemos que decir que con ese estigma que tenemos encima de ser el departamento más pobre, uno de los departamentos más pobres del país, a eso se sumó lo del EPP, la aparición de este grupo en el departamento de Concepción. Yo creo que tendríamos que calificar lo que está ocurriendo actualmente en el país como un caos. Esto también se resuelve, vamos a decir, con lo que está ocurriendo aquí a nivel departamental. Tenemos dos industrias frigoríficas actualmente en el departamento de Concepción, el frigorífico Concepción y también el frigorífico que está en el distrito de Belén, en otro de los distritos del departamento de Concepción. Estamos hablando del grupo Minerva, que a través de Atenas Food tiene esta industria, esta planta procesadora de la carne
en el departamento de Concepción, que son los que en este momento están moviendo toda la economía, porque a pesar de haber aparecido casos positivos de COVID en una de las mayores industrias que tenemos, como es el frigorífico Concepción, igual se sigue dando ese movimiento económico, vamos a decir, con los faenamientos y procesamientos que se siguen dando en la planta industrial. Y actualmente nosotros en el departamento de Concepción tenemos un problema que ha surgido en estos últimos 10 años, tenemos que decir esto, doctor, porque el tema de las invasiones, el problema social de la falta de vivienda es uno de los problemas que hoy nos están teniendo prácticamente en jaque. Hace unos días, el fin de semana, un grupo de autodenominados sin techos, por ejemplo, ha invadido un predio que se le ha transferido a la Universidad Nacional de Asunción, específicamente a la Facultad de Veterinaria, donde funciona la granja experimental, una granja didáctica experimental a donde acuden no solamente los más de 700 alumnos que tiene esta facultad, sino jóvenes que están haciendo una carrera dirigida al agro, que están en otras universidades, porque nosotros también aquí tenemos la Universidad Nacional de Concepción, que tiene varias carreras hoy día, como la Facultad de Medicina, la Facultad de Agronomía y otras facultades como la de Odontología e Ingeniería Civil. Y decía que es un problema en este momento este tema de las invasiones en el departamento de Concepción, porque muchas de estas invasiones se están dando con fines políticos, con miras a campañas electorales, que viene de alguna manera también justo ahora en esta pandemia a instalar más esa situación caótica por la que ya estamos pasando, ¿verdad? Por la falta de recursos, la falta de asistencia del mismo gobierno central, la falta de equipos en nuestros puestos de salud, en nuestros hospitales. Nosotros aquí en la cabecera departamental tenemos un hospital de referencia, el Hospital Regional de Concepción, que es actualmente el hospital respiratorio. En este hospital respiratorio tan solo tenemos 8 camas de terapia intensiva, 4 para situaciones que no sean casos de COVID y 4 camas para aquellos que estén con la enfermedad y que requieran cuidados intensivos. Nuestra situación realmente está bastante difícil porque últimamente están aumentando los casos positivos también de COVID. Vivimos en una situación de encierro, de temor, más también a esto se suma la falta de posibilidades que puedan tener las familias para llevar ese pan de cada día a sus hogares. Si bien, como les decía, estas industrias frigoríficas no están parando, actualmente mueven prácticamente toda la economía del departamento de Concepción porque concentran aproximadamente entre Atenas Food y también el frigorífico Concepción unas 2.000 personas que están trabajando directamente con estas industrias y todo lo que conlleva también, hay que decir, ese movimiento económico indirecto. Y otro de los ingresos que tenemos los concesioneros es a través de la función pública. La mayoría de los concesioneros están en la función pública, en el sector docente, médicos, enfermeras. Tenemos varias instituciones públicas en el departamento de Concepción actualmente y eso es lo que genera un poco todo ese ingreso económico, aparte del sector ganadero, que el sector ganadero también ocupa un porcentaje bastante importante del movimiento económico que se genera actualmente en Concepción. No podemos olvidarnos también del sector agrícola, de los rubros de renta y también
aquellos que están hoy involucrados a la producción hortícola, que quienes actualmente no tienen esa asistencia permanente del Ministerio de Agricultura. Nuestra situación en ese sentido es bastante complicada, si bien ustedes seguramente también sabrán que en Concepción actualmente se está instalando Cementos Concepción, que es de un capital privado. Eso está hacia la zona norte, en el distrito de San Lázaro, entre el distrito de San Alfredo y el distrito de San Lázaro. Ahí se instala Cementos Concepción, que se hizo alusión que pertenece también al expresidente de la República, Horacio Cartes. Es una empresa que actualmente ya está en funcionamiento, se está instalando la planta industrial de Cementos Concepción en la zona norte del departamento. Y tenemos que decir que la inversión que está haciendo también el Ministerio de Obras Públicas, si bien estas inversiones corresponden a proyectos que se han presentado en administraciones anteriores, pero que hoy se están ejecutando en el periodo del presidente Mario Agdo a través del Ministerio de Obras Públicas. Hace unos días estuvo el ministro de Obras Públicas, Arnoldo Bin, por el departamento, verificando la instalación de una subestática que está entre el distrito de Belén y el distrito de Concepción, y también verificando las obras viales que se están ejecutando en este momento en el departamento, como por ejemplo la reparación del tramo de la ruta PI05, que va a ser totalmente reconstruida en algunos tramos también de esta ruta, y la circunvalatoria que une la ruta PI22 con la ruta PI05, que están ya prácticamente en su tramo final. Así también en este gobierno de Mario Agdo se han inaugurado más de 700 viviendas que han sido construidas a través del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat. Hace poco estuvieron en el distrito de Uyaú inaugurando más de 300 viviendas, y es lo que de alguna manera está moviendo toda la economía en el departamento de Concepción. Cuando se empezaba a tener un repunte de las empresas que se dedican también al sector gastronómico, porque es un sector que no está muy explotado, que digamos, aquí en el departamento de Concepción, porque las familias no tienen todavía esa vida social como por ejemplo se dan en las grandes capitales. Llega lo de la pandemia y tenemos que meternos todos a nuestras casas, y es el sector que en este momento está más afectado, así como el sector de los eventos. Muy bien, le agradezco mucho, un excelente reporte. Dos temitas. Así como en Asunción tenemos al Partido Colorado y al Partido Liberal, y hay dos facciones acá, por lo menos así vemos, creo que es en todo el país. Una facción llamada Añetete, otra facción Honor Colorado, que hacen el pacto actual llamado Cicatriz, y por otro lado le tienen en el Partido Liberal a Llano y al señor Efraín Alegre. A mí me gustaría que usted prepare una presentación un poco breve nomás, después de responder a la pregunta que quiero que Sergio le haga sobre los problemas ganaderos que hay, de que los ganaderos se quejan del monopsonio de los frigoríficos. Que sé que Sergio sabe más que yo de ese tema, por eso le pediría a Sergio que haga esa pregunta. Entonces ya le hacemos dos preguntas en una. La primera que le va a hacer Sergio, y la segunda usted va pensando para responderme a mí cuál es la estructuración de las fuerzas políticas en Concepción, que es un bastión de liberales, o por lo menos era. Y por otro lado, es un clúster ganadero, pero también es un clúster de frigoríficos. Lo que sé que algunos ganaderos o ex ganaderos se volvieron expertos industriales en frigoríficos, y los que no lo son se quejan de los precios que pagan
los que se convirtieron de solamente ganaderos a industriales en frigoríficos. Sergio, ¿cuál es tu pregunta específica? Creo que la otra vez estabas analizando el sector ganadero y Concepción es un clúster. Hay dos empresas extranjeras allí. Y ahora me entero que es un clúster también cementero a través de Vallemí Nacional y la nueva empresa del señor Cartes. Sí, sí, Víctor, estoy escuchando lo que dijo Claudia y son tres industrias muy sólidas. Ellos tienen un buen soporte en Concepción porque los dos frigoríficos eh, son de brasileros y los brasileros tienen un modelo de integración distinto al de los paraguayos. Ellos engordan y además también tienen la industria. Entonces no van a tener ese problema que tienen los otros que están en Central, los que están acá en Asunción, cerca, porque ellos no tienen el frigorífico. Y la cementera también es otro negocio gigante que va a tener un sustento, porque son negocios que van a florecer, que van a ir para adelante. Ahora la pregunta es, me decía un ganadero que hay dos variables que son predecibles, pero que no son controlables. Una es el clima y quería que me diga, Claudia, cómo le afecta el clima a la ganadería y en Concepción. Y la otra son los políticos. Y ¿Qué eso ya tipo de pregunté yo. políticos son? ¿Cómo? Que la primera es la que vos estás adicionando. ¿Cómo está el tema climático? Y yo ya le Climático. pregunté a ella, entonces va a responder dos en uno, nuestra colega, la señora Claudia, ¿cómo está la cuestión política en Concepción? ¿Quién es quién allá? Sí, y en Y el después sentido de de decirnos, que ¿eh? no tanto de los grupos grandes de la Operación Cicatriz de Añetete y Honor Colorado, sino más bien allá los regionales, los Perfecto. intendentes, los gobernadores, quiénes son los que están a cargo de toda la Lo política. que pasa, perfecto, lo que pasa, Sergio, es que muchas veces, y eso quiero que ella nos diga, los locales juegan también el partido de acá. ¿Se entiende, verdad? Sí, Responden un poco a los intereses de acá. Le escuchamos a la señora vamos a Claudia. escuchar. Sí. Bueno, hoy amanecimos con una lluvia en Concepción después de una larga sequía y esta situación climática también está afectando a la producción ganadera, no solamente a la producción del agro, sino también a la producción ganadera. Hace unos días se había dado una conferencia de prensa donde estuvo participando el mismo presidente de la Asociación Rural del Paraguay, filial Concepción. Este nos decía de que en este momento está bastante difícil la situación de los ganaderos por el precio que están pagando los frigoríficos, porque estos dos frigoríficos, como les había mencionado, Frigorífico Concepción y Atenas Food concentran la mayor producción a nivel país inclusive, y prácticamente son los que están estableciendo el precio del ganado a unos 53 guaraníes aproximadamente, que es lo que se tiene actualmente. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Hay una preocupación también en el sector. Y como les decía, nosotros aquí tenemos todas estas industrias, la industria cárnica, la industria cementera con la Industria Nacional del Cemento y también ahora la empresa del expresidente Horacio Cartes, que está en esa zona que es rica todavía en recursos naturales que tenemos en el departamento. Y en cuanto a lo político, el departamento está caracterizado por una mayoría de intendencias que responden al Partido Colorado. Solamente 3 intendencias actualmente están en manos del Partido Liberal Radical Auténtico. La capital departamental Concepción, cuyo intendente es el liberal Alejandro Tati Urbieta. En el distrito de Loreto está el liberal Rodolfo Insaurralde y en el distrito de Uyaú llega a través de una alianza con el Frente Guazú Vidal Argüello,
que responde también al Partido Liberal Radical Auténtico. Como les decía, los demás distritos están en manos del Partido Colorado. Todos los intendentes pertenecían al movimiento Honor Colorado, y ahora, con la llegada del movimiento Añetete al poder, se fueron dando varias negociaciones, y muchos de los intendentes empezaron a formar parte de este movimiento, cuya líder departamental, dicen ellos, es la senadora Blanca Ovelar, muy cercana también al presidente Mario Agdo. Sin embargo, después de esta reunión con Horacio Cartes, estamos viendo en el departamento de Concepción que se están dando los acercamientos entre los referentes del movimiento Añetete y los que prefirieron quedarse en Honor Colorado, pese a que fueron también desplazados, vamos a decir, no podían conseguir puestos de trabajo, no conseguían proyectos, y bueno, ahora a través de esta unión entre Añetete y Honor Colorado se están dando ciertas movidas. Nosotros aquí en Concepción, en la capital departamental, hace bastante tiempo que se viene pidiendo la intervención, por ejemplo, de la Municipalidad de Concepción por varios hechos que considera el pueblo son hechos irregulares de esta administración liberal. Pero tenemos una particularidad: el intendente municipal es del Partido Liberal, pero el hermano que está hoy día en un movimiento independiente con los samaniegos, no entendemos muy bien en cuál de los movimientos está actualmente el diputado Luis Urbieta, que responde al Partido Colorado. Entonces, ese pedido de intervención, por ejemplo, en Cámara de Diputados está teniendo una traba, pero de todos los colores podemos decir, a pesar de que el movimiento Honor Colorado ya dio su palabra de que está firme con el pedido de intervención, de que está a favor de la transparencia, pero no sabemos si realmente es así, porque también varios intendentes del movimiento Honor Colorado hoy están en la cuerda floja y están siendo denunciados por corrupción, por falta de transparencia y rendición de cuentas en sus administraciones, como el caso, por ejemplo, del reciente imputado Samuel González, que es intendente del distrito de Arroyito, pero del movimiento Honor Colorado. Claudia, ¿qué hay de cierto en eso de que el intendente Urbieta de Concepción está instando a la invasión de tierras? Escuché eso en la prensa. Sí, tenemos un audio justamente que se había viralizado, un audio en donde el intendente de Concepción menciona de que están libres todavía unas 12, 16 hectáreas aproximadamente de una zona que es conocida como la zona industrial. Es una zona en donde están instalados el frigorífico Concepción por un lado, también la base aérea del aeropuerto de Concepción, y yo no sé si ustedes llegaron también a escuchar sobre TLP, que es una fraccionadora de combustible que está ahí frente a la base aérea, frente al aeropuerto de Concepción, hacia el lado oeste de la ciudad, y todas estas empresas se instalan en ese sitio y a través de un ordenamiento territorial se deja esa zona como una zona industrial. O sea, esto ya viene de hace bastante años, que conocemos esa zona como una zona industrial. Sin embargo, a través de tantos inconvenientes que tiene el intendente municipal, funcionarios que han sido despedidos y que han reclamado la indemnización correspondiente, así como también que estos puedan volver a conseguir el aporte que han dado a la caja de jubilaciones. Le han denunciado al intendente de Concepción. Esto tuvo estas denuncias tuvieron sus trámites en el Ministerio Público. ¿Y a qué voy? A que una de estas tierras que ha conseguido inclusive la municipalidad, porque hay que entender lo que ocurrió. Donde actualmente está
TLP, esta inversión privada, donde se instala esta planta fraccionadora de combustible, eso la Municipalidad de Concepción consigue a través de un largo litigio contra el Ministerio de Defensa. Reclama la Municipalidad de Concepción esa fracción como tierras del municipio. Se llega a un acuerdo y se realiza una permuta. El Ministerio de Defensa le dice al intendente municipal: sí, nosotros te vamos a dar esta tierra. El intendente considera de que estas tierras son importantes. ¿Por qué? Porque es considerado como un puerto natural. Esa zona tiene el mayor calado y es una zona muy, en términos monetarios, muy apetecible por muchos. Y se firma un acuerdo, y en este acuerdo se establece que se va a constituir eso como el primer puerto granelero municipal de la República del Paraguay. Este acuerdo se hace entre quienes: Ministerio de Defensa, Municipalidad de Concepción, también participa INDER, participan otras instituciones de este acuerdo, y se hace la permuta. permuta. El Ministerio de Defensa le da a la municipalidad estas tierras. La municipalidad entonces consigue unas tierras de un establecimiento que conocemos aquí como Estancia Ubú. Estancia Ubú le da 84 hectáreas a la Municipalidad de Concepción. ¿Para qué? Para poder hacer la permuta con el Ministerio de Defensa y ceder unas hectáreas para la ampliación de la pista del aeropuerto de Concepción. ¿Por qué? Porque la idea es de que el aeropuerto... Claudia, señora Claudia, creo que llegamos a la hora, no quiero que nadie se moleste. Muy interesante su explicación. Vamos a, desde el próximo miércoles, en el programa Poder y Territorio, nos gustaría que nos haga una explicación de nuevo. Muy interesante, le agradecemos muchísimo y nos vemos nosotros el próximo jueves de nuevo, y no este miércoles, en el próximo usted va a comenzar Poder y Territorio, un nuevo programa con este tema que nos estaba comentando. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias, Claudia. Gracias, Víctor. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en